Si te gusta el mundo de los banquillos y el baloncesto en general, este es tu vídeo, porque hoy tenemos una charla muy especial con Ricard Casas, 40 años de trayectoria en los banquillos, una última etapa como ayudante de Pesic en el Barça y un libro nuevo que publica para contar muchas reflexiones sobre nuestro deporte. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos del mundo del entrenador. Yo creo que es algo que pedís mucho y la verdad que yo lo disfruto muchísimo hablar de ese punto de vista y además con alguien tan especial y que se lo he comentado, ahora se lo voy a decir aquí en persona, que es alguien que me trató muy bien cuando estaba empezando en esto de la comunicación y que siempre le tengo un gran recuerdo. Un gran entrenador de la Liga CB, Ricard Casas, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, muchas gracias, Sergio. Bueno, lo primero, viene a hablar de su libro y hablar de baloncesto aquí al canal, que ahora hablamos de ello, pero de verdad lo primero que digo es que, y lo comentábamos ahora fuera de micro, hay que valorar a la gente que se porta bien contigo. Y cuando yo daba mis primeros pasos en el periodismo, me acuerdo hablar con Ricard por teléfono, por Facebook, por WhatsApp, no recuerdo qué era, pero su trato siempre fue excelente y de verdad que se lo agradezco mucho y le tengo un aprecio muy especial por aquello, así que públicamente te doy las gracias. Gracias, gracias. Aquí, fíjate, ¿no? Cómo son las cosas, ¿no? Dentro de Obasket tienes que normalizar bien las relaciones porque esto es un mundo que da vueltas y fíjate, pues, este agradecimiento que yo te agradezco, pero que también nos lleva hoy a poder estar aquí, con lo cual, pues es importante normalizar muy bien las cosas Sí, siempre. sí. Yo creo que el mundo del baloncesto tiene mucho esto, ¿eh? Y yo creo que, por ejemplo, este canal ha ayudado mucho a que veamos que los jugadores, grandes estrellas, entrenadores, o sea, que estamos más cerca de lo que parece, ¿no? No sé en otros deportes. En este sí, yo creo, Ricard. Sí, y también creo que mis compañeros, los entrenadores, son bastante especiales y bastante siempre positivos y generosos en el trato. Y creo que es una de las cosas que no sé si nos distingue, pero sí que es uno de los aspectos buenos que Sí. tiene el entrenador de baloncesto. Sin duda, sin duda. Bueno, Ricard viene a presentar su libro que es Escucha tu baloncesto, el valor de un entrenador. Es la primera vez que viene un entrenador a presentar libro. ¿Cómo así se te ha ocurrido? Porque no hay tantos en España que hayan optado por este camino. Muchos años, mucho tiempo, durante mucho tiempo, bueno, y los entrenadores, yo en particular, te tengo que decir que he ido anotando cosas, iba escribiendo, pero bueno, el entrenador está centrado en lo que es entrenar, entonces no es una pretensión, hasta que llega un momento en que dices, tengo ganas de hacerlo y ahora creo que es el momento. Entonces el año pasado estuve entrenando fuera, ahora estoy ubicado en Lérida viviendo y creo que ha sido un momento en que he dicho, oye, pues esta idea la voy a llevar. Luego siempre me empujaba a ello un amigo mío que se llama Chevy García, siempre me decía Chevy, oye Ricardo, tienes que hacerlo. Yo no veía un momento, ahora ha venido y ahora creo que era un buen momento para hacerlo. Oye, ¿y qué es lo que va a encontrar? Porque la primera cuestión, ¿es un libro solo para entrenadores o también un aficionado al básquet que quiera conocer más de tu carrera y del mundo del entrenador le vale? Yo creo que es un libro para entrenadores de baloncesto y de cualquier deporte. Vale. Creo que tiene intereses importantes de conciencia para el jugador, para los clubs. No es un libro centrado en cuál es mi baloncesto, mis ejercicios, mi filosofía. Es todo un poquito lo contrario. La pretensión no es esta, pero no por ello el libro no es pretencioso, porque quiere abrir conciencia de lo que es el mundo de baloncesto, de lo que es el entrenador, de poner en valor al entrenador como una parte importante de baloncesto. Y esto es lo que se pretende, con lo cual es más un ensayo, es más una conciencia, es más una pauta de cómo vivir, ¿no? De cómo convivir con el mundo de baloncesto cuando te dedicas a él. Oye, ¿qué es más difícil, escribir un libro o gestionar un grupo ACB? Bueno, yo he tenido la suerte de que Chevy me ha gestionado el libro. Te O ha sea, ayudado. voy comentando esto, ¿no? Yo sabía el libro que quería escribir, pero si no, no hubiera sido, no, hubiera sido un libro, pero no que quería escribir. Chevy me ha ayudado mucho y te tengo que decir que desde ahí la facilidad de poderlo hacer no ha sido tan difícil. Claro. Gestionar un grupo es complicado. De hecho, hablamos de esto en el libro, pues en esa globalidad, ¿no? De lo que es el mundo del entrenador y las dinámicas y las maneras de llevarlos. Y sí que es difícil y tienes que profundizar en cómo hacerlo.
Claro, bueno, aquí abres una ventana muy interesante. Tu etapa también en la última en ACB con el Barça, ha sido segundo entrenador. La importancia de tener ayudantes buenos, ¿no? Yo creo que también es relevante. Es relevante. En este caso yo tuve la suerte de que Pesic pues, pidió que yo fuera el entrenador. Para mí, yo siempre he sido más vocacional en entrenar que en ayudar, pero en este caso la perspectiva que me abría el coach Pesic y poder estar en un club de esta dimensión y una dimensión Euroliga, pues fue algo importante y que sin ninguna duda, pues al final todo es lo que te abre la perspectiva de lo que vas aprendiendo y en lo que te vas adaptando. Oye, ahora te pregunto por esa etapa, pero es que hay mucho. Claro, la carrera de Ricard Casas, bueno, son 30 años, ¿no? Desde que empiezas en Liga EVA, pero hasta muchos años en ACB, Manresa, Valencia, Menorca, bueno, el Barça también, ¿no? Experiencias fuera. ¿Cuál crees que es si te dijera, una conclusión o un apunte de todos tus años como entrenador, ¿con qué te quedas? Con lo difícil que es que un entrenador pueda tener la confianza de poder hacer su trabajo en cualquier parte. Esto es es un gran objetivo, ¿no? No estar ubicado, porque cuando trabajamos de esto, pues no estar ubicado o limitado en una parte de baloncesto, ¿no? Sino conseguir entender que con conocimiento, que con adaptabilidad y experiencia puedes moverte en diferentes ámbitos. Esto es lo más difícil, creo yo, de conseguir. Y bueno, estas diferentes experiencias que comentas, al final te permiten tener un poco esta conciencia que intento transmitir en el libro. A mí me da la sensación que este tipo de libros vienen muy bien también para que la gente se dé cuenta que el entrenador es importante, pero que es una figura terrenal, ¿no? Que a veces, caso de Celco, ¿no? Y Tudis, pero que no son así, pero que todos pensamos que están como un poco por encima, ¿no? Levitando un poco, pero no es así, yo creo. No, 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 no. Bueno, es la dimensión que el entrenador consigue tener a nivel interno y sobre todo a nivel externo en la valoración que se hace de él. Claro. Estás hablando de entrenadores con una potencia increíble, ¿no? Que al final se dimensionan en la opinión externa, pero que el entrenador evidentemente es un yo, tiene un yo entrenador y tiene un yo persona, por supuesto, con sus debilidades, con sus fortalezas, y en muchos casos, muchos de estos entrenadores de máximo nivel tienen muchísima naturalidad y muchísima normalidad. La normalidad de un entrenador profesional conocido es uno de los talentos que tiene que tener, una buena normalidad. Y muchos de estos entrenadores que has comentado la tienen, no están en otro mundo. Mira, yo te voy a comentar una anécdota que habla de esta normalidad. Joan Peñarroya, que lo conoces muy bien, siempre que acaba las ruedas de prensa de los partidos, creo que suele ser viernes y domingo, dice, cuando le preguntan por el siguiente partido, dice, permitirme que me vaya a tomar una cervecita y luego ya pienso en el partido. Es una tontería, Ricard, pero te deja claro lo que tú dices. Una persona que tiene los pies en la tierra, que va a celebrar un poco, aunque sea 5 minutos o 10 minutos su partido. Es así, o sea, hablas de Joan, me acuerdo yo bueno, yo lo tuve en Junior, cuando era Junior, Claro. luego subimos en LEP, subimos a CB. Eh, Joan Joan Peñarroya tiene un estilo y una manera de hacer las cosas muy normales. Y te digo, esto es un talento, ¿no? Aparte de su gran intuición que le acompaña. Pero al final, esa capacidad de normalizar las cosas ya no solo es la suerte de tener ese talento, sino también la necesidad de tener que hacerlo. Sí, 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 es verdad. Puede ser, puede ser. Es que yo creo que también los entrenadores de esa generación, meto a Alex Mumbrú, por ejemplo, por meter uno también actual, ha vivido también la época vuestra. También, que yo creo que fue un cambio respecto a lo que veía en los 90 ACB y también mucho balcánico, que es ni mejor ni peor, me refiero muy bueno, pero de otra forma diferente a la que habéis hecho vosotros, que les habéis ayudado a tener otra forma de ver el baloncesto y de tratar también con los jugadores. En aquella época en que ellos se formaban como jugadores y que se formaron y siguieron como jugadores, yo creo que tuvieron buenos ejemplos de entrenadores. El entrenador tenía mucho código, tenía mucha ética y mucha normalidad. Por ejemplo, a Alex Monbrú le entrenó ni más ni menos que Miquel Nolis. Claro. Entonces, todo eso se bebe, todo eso son espejos, son referencias que quedan, ¿no? Y son guías que te dan en el momento en que un jugador hace o paso
hacia entrenador. Y creo que ellos tuvieron vivencias importantes. Entonces el entrenador era bastante, en muchos casos era bastante maestro, era bastante referencia y era bastante acompañamiento de persona. Y estos valores quedan allí y Claro. creo que ellos de buena manera pues los representan ahora. Oye, algo que hablamos mucho en el canal es el tema de aprender lo que hacen otros y lo que no hay que hacer. Haciendo este ensayo y haciendo este libro, ¿te ha servido también para acordarte de cosas que dices, uy, si lo hiciera ahora? ¿Sabes? Me refiero de reflexionar tuyo o de otros entrenadores que has visto en el camino, de cosas que no hay que hacer. Va sobre esto, precisamente el libro va sobre esto. El baloncesto es una experiencia constante y cuando te pasa una experiencia tú tienes una escucha inmediata. A veces es al revés, ¿no? Tú escuchas cosas y buscas la experiencia para ver qué No, resultado tiene. Al final vas haciendo tu proceso, un proceso que se basa en lo que aciertas y en lo que no aciertas, o sea, en el éxito y en el fracaso. Y esto forma parte de y necesidad para que tu nivel como entrenador vaya adquiriendo una dimensión. Precisamente lo que acabas de comentar es el curso natural en el que el entrenador vive. Yo hago referencia a esto en mi persona y bueno, tengo que ser sincero a la hora de escribir el libro porque tengo que hablar de mis fracasos, tengo que hablar de mis aciertos y de alguna manera es la trascendencia del libro, en la trascendencia del libro lo voy explicando así. claro, porque es que me parece muy interesante tocar este tema, ¿no? De cuando, pero a veces no es porque te vayas rápido de un sitio, sino porque igual no te tenías que haber ido de otro, por ejemplo, ¿eh? Digo, por poner cosas así, o cómo has tenido un trato con un jugador, o cómo has gestionado un momento de complicado de perder 3 partidos, ¿no? Cómo llevar los retos, cómo llevas Claro. las confianzas, cómo eliges una decisión cuando tienes una opción o tienes otra, la manera en que te encuentras siendo tú siempre un mismo con diferentes grupos de jugadores que son diferentes, cómo te adaptas, qué pasa si sobrepasas al grupo, qué pasa si te das cuenta de que podías haber hecho más o haber pedido más al grupo. Estos equilibrios son una constante, ¿no? Por eso, eso tiene conciencia y la conciencia es lo que al entrenador le da trascendencia después en lo que va decidiendo y en lo que va aprendiendo. Y ese es un poco el foco de ese libro. Te decía antes, no, es mi baloncesto, Sí. mis ideas, mi filosofía. Esto no va de esto va de que el libro pueda acompañar, inspirar, poner ejemplos de una persona que lleva, no son 30, son casi más de Sí, sí, 35 no, años. digo ya, o sea, digo 30 en nivel segunda división y tal, no, no, toda la Sí, vida, sí, sí, claro. exacto. O sea, un poco en todas las etapas o fases, ¿no? Desde en las que he ido trabajando, creo que han sido todas las que el Baloncesto Todas, Nacional ofrece. todas. Y a partir de aquí, pues bueno, pues esto es lo que yo quiero transmitir. Y no me ha sido fácil hacerlo, pero también creo que he hecho las suficientes explicaciones reales de vivencias como para explicar bien el proceso que he seguido o que un entrenador tendrá que seguir, que al final van a haber muchas cosas que nos pasan a todos igual. Claro, claro, sin duda. Oye, de tu carrera en ACB, primero, en la primera década del siglo XXI, aguantar 3 años en un proyecto es difícil. Tú lo hiciste en Manresa, bueno, tu tierra, y lo hiciste en Menorca. Ahí debo reconocer que de tu carrera es donde más envidia me has dado, porque tiene que estar muy bien entrenar y luego ver la playa, así a gusto, en una isla, ¿no? Tiene que estar bien eso. Menorca es una isla de baloncesto, es una isla impresionante. Yo me enamoré de Menorca. Y sí, sí, tuve la suerte de estar allí un tiempo y bueno, me quedé a vivir allí. Claro, Entonces, bueno, son momentos importantes porque te identificas mucho en Manresa porque eres de allí, en Menorca porque te quieren allí. Y son momentos de gran valor. Luego también hay otros momentos en otros sitios, no de menos valor, pero de un valor diferente, donde la presión, las circunstancias, tus propias decisiones o los condicionantes que siempre tenemos como entrenadores, pues a lo mejor te hacen caminar con menos interiorización de ese momento, ¿no? Pero que también sirven, y mucho, para poder ir recogiendo las cosas, las experiencias de lo que hace. y es que luego hay que entender también, por ejemplo, ¿no? En tu caso, sales de Manresa y vas a Valencia. ¿Cómo vas a decir que no a un proyecto como Valencia, ¿no? Me refiero, son cosas, oportunidades. La vida del entrenador es muy compleja y es muy volátil. Tuve
la opción en el último año de Manresa de haber marchado ya a otro club. Ah, vale, o Pero, sea, el último año, vale, vale. sí, pero decidí terminar el contrato y decidí terminar el ciclo este, que fueron de 4 años. O sea, que esa decisión de irme estaba en ese momento muy clara, porque ya la había retrasado. Antes lo has comentado tú, ¿no? No siempre es elegir el reto, que hay que tenerlo, porque sin reto no hay ilusión, Total. sin reto no hay nuevas experiencias. Pero a veces tienes que valorar muy bien si ese reto es el de un momento. No siempre tienes que retarte a todo lo que te reta, ¿no? Hay que esperar a veces y ser consciente en eso y tener el valor de tomar tus decisiones en función de eso. Saber decir que no a veces, ¿no? Pero esto ya no es solo baloncesto, Ricard, en la vida, ¿eh? Saber decir que no. Sí, 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 y en nuestro trabajo es muy difícil hacerlo y Hombre, sabe entender, porque hay poco trabajo, hay pocos retos. Esto no tienes cada día muchos sitios donde te quieren, donde poder ir. Entonces, es más difícil. Aún y así, si tienes la oportunidad, ¿vale? Y no la necesidad de poder decidir, pues a veces sí que hay que contemplar este aspecto, pero en el trabajo del entrenador esto es muy difícil porque la necesidad de entrenar muchas veces prevalece antes que el sentido del reto que tienes que tomar. claro, es que es muy complicado. Lo hablamos también un día con Porfi, que nos decía Porfi cuando estaba libre, decía, a mí me da igual, yo me voy a entrenar a donde sea porque me gusta entrenar. Pero el Sí, caso de Javi Beirán, que es jugador, pero ya veterano, decía, es que depende el equipo que elijas, la gente solo es el futuro, o sea, el básquet de ese momento solo se va a acordar del último equipo en el que has estado. Entonces no te van a ver preparado si bajas de categoría para volver a subir. Piensan que no estás preparado. Dice, y eso en el entrenador también pasa, ¿no? Que es como, de repente pasa de moda ese perfil de entrenador. No sé si tú tienes esa percepción. sí, quizás el jugador, un jugador de este nivel como Beirán, quizá pueda tener más dos o tres Sí, opciones. hay más jugadores que entrenadores, sí. Te repito, un entrenador es muy difícil, ¿eh? O sea, tiene que coger la opción que tenga, entender que lo que tiene que hacer es entrenar, irte, como yo me he ido, si es necesario, para defender tu trabajo, pues fuera, y fuera es muy lejos, Muy fuera es lejos, muy sí. difícil, fuera no es tan fácil. La apuesta del entrenador es grande. Sí que nunca te dejaré de decir que somos privilegiados de poder hacer lo que nos gusta, ¿no? Pero hay que pagar y hay que pagar bastante para mantener ese privilegio. Sí, sí, sin duda. Mira, voy a poner dos ejemplos de este estilo. Uno, Ergin Ataman, ahora es una estrella, pero tuvo una época que al principio sí lo era muy conocido, pero hubo un tiempo que desapareció. Y otro, Simone Pianigiani, a que nadie se acuerda dónde está Simone Pianigiani. Y era, vamos, Ricard, el top de Europa. Y ganó Y la ganó. liga, creo que con Montepaschi, ¿no? Y yo creo que llegó a jugar Final Four 2011. Y tenía un estilo de juego ¿Y, agresivo. y ahora dónde está? Nadie se acuerda de él. Recuerdo, sí, bueno, yo lo recuerdo en Armani Eso es. y ahora no lo sé. Eh, claro, es Esa es la que reflexión a donde yo quería llegar. Dos top de Europa. O sea, y de repente uno desaparece, vuelve a Tamán, ¿no? Pero ha encontrado un poco circunstancias del destino y Pianigiani desaparece cuando era eso, el más influyente, el número uno. es así, es así. O sea, solo hay pocos entrenadores que mantienen una matrícula de honor donde siempre tienen equipo, pero es que siempre donde van lo hacen bien, ¿no? O sea, a ver estos grandes entrenadores regulares en el tiempo, ¿no? Pues no son tantos, o sea, y hay muchísimos entrenadores, entonces esta dificultad. Pero un entrenador, cuando no entrena, tiene que entrenarse, tiene que estar preparado para la siguiente oportunidad, tiene que buscar confianza en ese momento de desconfianza. ¿Cómo? Pues estudiando, viendo baloncesto, entender que cuando no entrenamos, estamos entrenando. Y cuando venga la oportunidad, estar mejor preparados que antes. ¿Qué pasa a veces? Que como tú decías, te diluyes, puedes desaparecer por un mal momento, bueno, pues tienes que luchar contra esto, porque si en ese momento no lo haces, seguramente vas a desaparecer más, ¿no? Sí, 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 completamente, completamente. Es que me parece una gran reflexión. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de una carrera como la de Pedro Martínez? Que si hiciera un libro, cuidado, ¿eh? También sería un libro interesante, ¿eh, Ricard? Pero es una carrera
es que, claro, él empieza muy temprano en Manresa, luego Badalona. en La Peña, gana. Claro, él es un entrenador que ha conseguido mantenerse porque siempre ha sido un entrenador de idea. Siempre ha tenido una idea clara de lo que quería, de cómo trabajar, de qué manera hacerlo, y la mantiene ahora. Sus equipos siempre tienen una idea, tienen una personalidad. Y el entrenador que consigue esta idea y esta personalidad, que no se consigue siempre, son los entrenadores que prevalecen más en el tiempo. Sí, sí, y es de los pocos que aunque cambie de proyecto y nos pueda parecer un proyecto menos atractivo, porque bueno, Manresa juega a BCL, juega a Final Four el año pasado, sigue teniendo ha conseguido ese estatus, por lo que tú dices, yo creo que por la idea. Sí, sí, es conseguir esto y Es mantenerla. muy difícil, ¿eh? Cuando plan no sigue, mantenerlo. Evidentemente, también saber ajustarlo. Él ha tenido diferentes Claro. equipos, ¿no? Pero en todos ha encontrado una idea y esto le ha permitido siempre mantenerse en un éxito notable, alto, incluso en muchas ocasiones, de rendimiento de lo que tiene. Y luego siendo incluso, fíjate, vamos a hablar de otro factor que supongo que es importante, que es el tema de los medios. Pedro Martínez, y ya en este canal, bueno, él ya sabe y él ha estado aquí siempre y es una persona que nos cae fenomenal y como entrenador también, pero es un tipo que dice lo que piensa. Y me parece súper interesante esto de ahí. O sea, me refiero que no es una persona que viva en favor de hacer, que se entienda, la rosca o decir un poco. No, no, él tiene su camino y se ha ganado el respeto así. Claro, si tienes una idea de lo que quieres hacer y a nivel personal la gente tiene una idea de lo que tú eres, Efectivamente. todo está bastante claro, ¿no? Sí, sí, Y sí. esto genera, pues, confianza hacia los elementos de los que dependemos los entrenadores, que son, pues, los managers, los directores deportivos, los presidentes, la gente que tiene que confiar en ti. Entonces, siempre ha tenido proyectos. Oye, tengo muchas ganas de preguntarte por la etapa en el Barça. Primero, ¿cómo te llega la oportunidad de ser ayudante? Porque, Porque no lo había sido, ¿no? En tu carrera, me refiero a los últimos anteriores años. no, normalmente siempre he sido Por el eso. primer entrenador. Bueno, vocacionalmente siempre he sentido más atracción por esta responsabilidad. Me viene por Pesic, porque nos conocíamos y teníamos una muy buena relación desde hacía muchos años, hablando de baloncesto, estando en contacto. Y es él el que dice, sí, quiero ir a ayudarle. Y como te decía antes, pues poder trabajar con él en un club de esta dimensión, en una Euroliga, pues no dudé, no dudé. Y allí estuve pues estos años. Se fue, pues yo me voy, evidentemente, pero es un buen momento porque creo que en nuestro trabajo hay momentos de inflexión de todo tipo. Y esta perspectiva que viví a su lado, pues también genera una inflexión en muchos aspectos que luego te permiten crecer. Pero no creces siempre progresivamente, poco a poco. Ya te digo, hay momentos de inflexión en el Sí, sí. camino. Y poder trabajar con él lo fue. Bueno, o sea, es que encima encontrasteis un equipo que estaba muy tocado y al mes, 3 semanas ganéis la Copa del Rey, ¿no? No sé, 3 semanas, un mes, pero era un Barça que estaba en un momento muy difícil, ¿eh? Bueno, claro, es que llega quien llega, la gente ya sabe quién es el que llega. Esta es una ventaja, pero para poder tener esta ventaja has tenido que ganar y explicarte muy bien quién eres. Esto es lo que él ha conseguido en toda su carrera. Entonces, esto ya es una velocidad y una entrada que, cuidado, que está, que está. Y luego el punto de exigencia que él tiene es tremendo. De exigencia bien entendida, me Sí, refiero sí, sí, claro. en el sentido de cómo hay que focalizar, cómo hay que pensar, cómo nos tenemos que preparar, ¿no? Y hacernos conscientes de lo que está pasando, pero sobre todo de lo que tiene que pasar, ¿no? Sobre todo de lo que tiene que pasar. Y todo esto que te digo es lo que genera un cambio automático en la competitividad, ¿no? del, del jugador. Y él revolucionó esa velocidad de cambio y ese cambio pues fue en este caso favorable y se pudo ganar la Copa de Rey creo que una semana o dos. Sí, sí, yo recuerdo que ellos pierden contra el Baskonia de Sito Alonso, o sea, pierden aquí un domingo, le cesan un lunes, vosotros entráis un martes, son 2 semanas, 2 semanas y media, y es cambiar mucho, ¿eh?
Sí, sí, pero ya te digo, ¿quién es el que viene? Esto ya Ya, ya. cambia. Claro, si voy yo, pues a lo mejor necesitaré tiempo para que digan, pues creemos en él, ¿no? O no. Pero claro, si viene o que viene, oye, ya sabemos quién es y sabemos de qué va y nos han contado cosas y nos va, no, y es otra predisposición. Entonces, esta predisposición en este caso fue muy positiva. Oye, ¿qué tal estar en ese punto de no tener tanta responsabilidad, de ver cómo alguien impone ese respeto deportivo, de estar acompañándole y ver un estilo tan particular y tan personal como tiene Pesic? ¿Qué tal lo viviste esa experiencia? Cambias responsabilidad, que es lo que eres como primero, por aceptación, que es lo que tienes que ser como segundo. Entonces, es muy importante tener. Si tú decides ir de ayudante, aceptas no el protagonismo, sino aceptas la, la capacidad de ayudar. Tienes que tener eso muy claro. Claro. Entonces, fueron los conceptos en los que yo me discutí, pero en los que yo acepté, con lo cual no me fue difícil porque estaba centrado en ayudar en lo que el entrenador necesite. Hay entrenadores que necesitan unas cosas, hay entrenadores que necesitan otras, ni mejor ni peor, porque cada uno tiene su esencia y tiene sus capacidades o necesidades. En este caso estamos hablando de un entrenador de una gran autonomía, ¿no? Y tienes que trabajar y tienes que presionarte en buscar de qué manera puedo ayudar. Entonces esto también genera presión. Sí, sí, claro. Pero claro, no es la misma que cuando estás de primer entrenador. Oye, seguramente vosotros le disteis la mejor versión a Tomás Hurtel. ¿Cómo es como jugador? Y es tan. No sé, es que no sabemos claramente cómo es, pero como vosotros, por ejemplo, fue su mejor, para mí, su mejor baloncesto contando el Sí, tiempo de Vitoria. sin duda, sin duda. Jugó muy bien, fue MVP creo Sí, que 2 veces. Yo creo que el entrenador supo lleva- cómo, cómo llevarle, ¿no? Y estamos hablando de un entrenador que presiona y sí. exige mucho, ¿no? Al final, la gran lectura fue, tengo a este jugador que tiene un enorme talento, pues voy a ver cómo lo llevo, ¿no? Uno de los grandes trabajos que hizo Pesic fue saber llevar a este jugador. Lo que no significa saberlo llevar bien, tenerlo contento, no, no, no. Significa saberlo llevar. A veces hablando con él, a veces exigiéndole. Y aunque este entrenador, este jugador puede tener en algunos momentos, ¿no?, una crispación hacia lo que exige, por por otra banda, también era mucho lo que se le daba. Y salió ese equilibrio que fue regular, porque fueron bastantes temporadas, ¿no? Yo creo que si a Ayrton le preguntas por Pesis, yo no sé lo que te dirá, pero lo que está muy claro es que te dirá que con él rindió a máximo nivel. Por eso te decía, es que me pareció que le conseguiste encontrar un equilibrio. Pero me gusta este detalle. Cuando decimos equilibrio, no es darle todo lo que pide. A él o a cualquiera, me refiero. No, no, el interés del jugador no es tanto como lo tratas. El interés del jugador es cómo lo confías, cómo le das importancia a roles, cómo lo valoras. No es tanto en que si es que este me grita, es que este no me lo explica. No, 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 no. O sea, el interés del jugador es más de qué manera se siente, no tratado, sino confiado, respetado, Ya. en rentabilidad, en importancia. Este es el interés del jugador. Este es el interés. Oye, hay mucha diferencia entre estar en un Barça o estar en, sin críticas, un Menorca o un Manresa, me refiero a nivel de club. Se nota mucho O, de recursos y de todo. o el año anterior, que estaba en Angola. Claro, bueno, claro, ya ni qué decir. En todas partes cuecen habas. En todas partes un jugador puede desarrollarse, un entrenador puede desarrollarse. Evidentemente, hay clubes como Barça que tienen unos apoyos enormes, ¿no?, hacia el entrenador, pero también tienen unas presiones que exigen mucho más. O sea, todos los aspectos el entrenador tiene que hacer balance de eso, ¿no? Y no buscar que si estoy en un sitio más arriba es mejor, estoy en un sitio más abajo es peor. No, tú estás en el sitio que has decidido estar o que te han querido o han querido que estés. A partir de allí tienes que centrarte
en dónde estás, en lo que tienes. Y en el proceso y en la experiencia de los diferentes sitios te das cuenta que en todos sitios cuecen habas. Sí, me gusta, me gusta. ¿Sabes qué nos pasa? Que en la vida también, ¿eh? Idealizamos lo que queremos. No es así, Y no no es es así. así, no es así, no, no, no. Esto es baloncesto, estos son diferentes sitios, diferentes casas, diferentes jugadores, y al final tú eres el entrenador que entrena. En unos sitios tendrás más ayuda, en otros tendrás más problemas, en otros tendrás más valoración, menos, pero tendrás más menos en todos lados. Sí, sí, sin duda. Oye, para ir terminando, que si no te tendría aquí 4 horas. Que se ha sido un placer. Oye, ¿cómo fue el momento, como entrenadores también, de decirle a Navarro, toca dar un paso a un lado? Porque me parece una decisión, un marrón. Lo siento, Ricard. Le tocó a Pesic, pero era un marrón. Bueno, yo creo que este es un planteamiento, yo lo viví un poco de lado, yo evidentemente, pero sí que es un proceso, supongo, que global, de club, ¿no? No, no de PESIC, sino Ya. de club, que tiene que tomar una decisión con un jugador. No creo que fuera un tema, no fue un tema personal del entrenador, ni mucho menos, sino que fue un poco, un club tiene que tener una línea, equivocada o no, pero tiene que tener una línea, tiene que tomar unas decisiones, tiene que tener una parte de planteamiento de presente, pero también de futuro, ¿vale? Entonces, en eso se movió la situación eh, y así fue. Tampoco puedo... Sí, 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 no, no. Yo es curiosidad de a nivel de entrenador, ¿eh? ¿Cómo se gestiona eso? Ya sé que Pesic está muy curtido y además Pesic fue el que le colocó muy arriba, ¿no? En la primera etapa en el Barça. Pesic estuvo al lado del club. Pesic apoyó la línea del club. ¿Por qué Pesic hubiera podido pues quedar mejor con el jugador o no lo sé? ¿Vale? Pero Pesic fue una Sí, persona sí. honrada que apoyó la línea o decisión de... Pero es una buena reflexión esta, Ricard, ¿eh? Porque hay veces que los entrenadores se quedan en la línea, hacen así, ¿no? A mí no, no, Sí, y... pero también a veces hay que entender por qué hacen así. O sea, te repito, Sí, sí. nosotros sobrevivimos un poquito como podemos, intentando que esta sobrevivencia tenga un mínimo código posible. Y hemos de esforzarnos en hacerlo en un código, pero no deja de ser una sobrevivencia que a veces, pues bueno, no es tan fácil. Te hablo de sobrevivir, o sea, es un trabajo muy difícil. Muy, muy Entonces, todo complicado. puede ser entendible dentro de un código mínimo, y en ese caso, el código del entrenador fue un código clarísimo de apoyar la línea de... Oye, para terminar, ¿viviste la final, bueno, la final, la fase final excepcional? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Qué fase? La de Valencia. Bueno, fue un proceso muy complicado. Muy complicado porque, claro, Barcelona tenía unas dinámicas regulares y unas estructuras y programaciones donde todo iba bien encajado, en Liga y en Euroliga. Claro, la Euroliga se cierra. La liga se hace en un globo, ¿no? En un globo diferente, estando con unas ventajas, habiendo llegado con unas ventajas que en aquel momento no sirvieron porque todo se igualó en un nuevo mapa. Entonces, la inercia de las ventajas se igualaron para todos. Esto no ayudó, esto no ayudó. Y luego al final, pues ese partido, ese balón de puerta atrás, al final baloncesto, ¿no? Y tienes que aceptar. ¿Qué puedes hacer? Es decir, las circunstancias no ayudaron, no ayudaron. Pero antes que decir las circunstancias, pues bueno, siempre tienes que pensar a lo mejor qué más hubieras podido hacer, ¿no? Pero sí que queda un espacio importante en esa pregunta donde la velocidad, la inercia de Barcelona, que estaba muy regularizada y muy alta, esa ventaja se igualó y no tuvo una ventaja que se Ya. había ganado. Incluso, bueno, llegasteis a la final, ¿no? Hasta el último segundo. Sí, Fíjate sí, al Madrid lo mal que le sentó. por ejemplo, ¿vale? Bueno, es lo que tocó vivir, Claro, claro. ese momento, ¿no? De ¿cómo? Vamos a escribir un libro. ¿Cómo nos preparamos como entrenadores si llega un virus? Joder, no, no, no. Ese hubiera sido bueno, ¿eh? Pero ya. Ahí, esto no lo vas a encontrar en el libro, ¿no? Pero sí que vas a encontrar una cosa que dice que el entrenador tiene que trabajar para depender lo menos posible de las cosas que no dependen de él. Buena Eso sí reflexión. esto sí que lo vas a encontrar, ¿no?
Pero hablado desde la honestidad, ¿no? Hablado desde la vulnerabilidad. Oye, ¿tú eres muy supersticioso? No, no, no mucho. Digo, porque una de las cosas que se le achacó a Pesic fue tocar la liga, el título. Sí, Que hubo mucha broma, perdón, pero sí, tocaría a otros y los ganó, ¿sabes? eso pienso yo. Cuando pasa eso siempre digo, ¿habrá Tocaría a alguno que otros, habrá tocado y habrá ganado? tocaría a otros y los ganó. Oye, nada, para terminar, la última, y me parece muy interesante también, estar con Pesic te permitió también ser primer entrenador en Euroliga alguna vez, porque hubo un día que duró 40 segundos. Sí, 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 ¿Qué tal esa experiencia? debe ser. Si estás hablando con todo un entrenador de Euroliga, cuidado, Efectivamente, efectivamente, porque, claro, porque ¿qué duró? Un minuto y medio, ¿no? ¿No le echaron en un minuto y medio? 40 segundos, creo. Sí. Yo no sé si lo tenía pensado, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, oye, casi lo ganamos ese partido. Por eso, Recuerdo que por eso digo. era contra Obradovic Estambul, ¿no? en Estambul. Bueno, mira, ahí estás, ¿no? Eh, Céntrate, que ya llevas años entrenando, es la situación que te toca, llévala. Y bueno, eso es lo que, y en otros casos que también pasó en Liga y tal, Sí. son oportunidades de prueba, pero en todo caso lo importante es cómo respondes, porque para eso estás. O sea, Es que eso te iba a decir, porque tú, Ricard, cuando entrenas, llegas mentalizado de primer entrenador a entrenar. Pero el segundo no llega mentalizado pensando que va a entrenar encima en Euroliga, en ese escenario. pero para eso estás. O Ya. sea, estás para ese día, ¿sabes? Estás para ese momento. A un entrenador que no le tienes que explicar muchas cosas, no estás para explicarle más que lo que él te quiera preguntar o lo que tú consideres que le va a interesar porque lo vas conociendo. Entonces, en ese momento estás allí, para eso estás tú. Y bueno, pues di la mejor respuesta que pude. Sí, 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 no, sin duda, sin duda. Por eso que casi ganaste, me pareció curioso. Bueno, para terminar, Ricard, ¿en qué estás ahora también? Porque has abierto una web hace, ¿cuánto? ¿10 días? No, sí, sí, no, no he cerrado nada como entrenador en mi camino, pero sí que he abierto un camino bueno, donde he integrado un libro en una web, donde quiero, siempre he tenido un poco la vocación de, de cursos, de hablar de baloncesto. Creo que baloncesto necesita unas nuevas asignaturas de formación para el entrenador. Algunas las hemos estado hablando hoy: exigencia, adaptabilidad, conciencia. Y es una web que pretende, pues, lo mismo que el libro, acompañar el proceso del entrenador. Yo lo llevo haciéndolo desde más de 40 años, empecé con 18 y he sufrido y lo he pasado muy bien y he tenido un privilegio. También tengo la necesidad de aportar cosas, ¿no? De aportar a mi trabajo cierta trascendencia. Hemos de ser personas que trascendamos un poco, que leguemos un poco lo que hemos aprendido. Y esa es la motivación principal en la que ahora me he centrado durante estos 6, 7 últimos meses. Oye, pues Ricard, que sepas que esta es tu casa, ¿eh? Para lo que quieras y te Te lo apetezca. agradezco mucho, Sergio, te lo agradezco mucho. Y espero que hayas disfrutado mucho de esta charla. Hemos, Ya sabéis, tenéis su hemos, libro disponible, por hemos, supuesto. hemos disfrutado, hemos disfrutado. Pues yo con eso me quedo. Un abrazo muy fuerte, Ricard, y que te vaya todo fenomenal. Muchas gracias, Sergio. Un abrazo muy grande, un placer.